Por fin ganó Cienciano. Luego de 4 fechas en la Liga 1, por fin logra ganar un partido contra un equipo difícil que fue Huancayo, que si hubiera estado más fino de cara al gol, otro hubiera sido el resultado, ya que ni aprovechando 2 bloopers del equipo cusqueño, lo pudo aprovechar en beneficio de su equipo, y donde la figura del partido fue Cristian Cueva, para sorpresa de un facto. Comencemos. Sí, en el anterior video, dije que Decio tenía que demostrar algo diferente a lo que Díaz hizo en Cienciano. En el partido contra Huancayo lo demostró con su formación del equipo, que ni el periodista más informado imaginó, a pesar de tener sus chacales e informantes dentro del club. Y así, Decio deja su marca única y original de su pensamiento como director técnico y de cómo ve el fútbol. Hoy volvió el Decio entrenador que me gusta. Hizo una formación 3-4-2-1. Y sí, volvió el cervecero, el 10 del pueblo, Aladino, el jugador que funge de cantante, el chocolatero, y volvió a frotar la botella. Luego de casi más de 2 años que Cueva jugó de titular y fue figura de todo un partido. Esta vez no fueron chispazos, sino que fue la figura del equipo y fue el autor de los 2 goles del triunfo. Pero ahora dirán, pero este canal no estaba de acuerdo con que Cueva sea titular y a lo mucho decía que debía jugar 15 a 20 minutos en el segundo tiempo. Por supuesto que lo dijimos, pero eso fue pensado para un sistema 3-5-2, en donde jugamos solo con un armador o un 10, y no para esta formación que Decio mostró el lunes y que sorprendió a propios y extraños con 2-10. Y un facto no tiene ninguna duda, que esa formación fue hecha a la medida de Cueva, y para que juegue de titular y saque todo su potencial. Somos un canal nuevo, así que nos viene de gran ayuda tu apoyo. No se olviden suscribirse y darle like al video. Y te lo explico ahora. La misma línea de 3 al fondo que todos conocemos. Luego en el medio campo, 2 hombres mixtos de marca como Torrejón y Rudy Palomino, más 2 extremos que fueron Didier Latorre y Cabero, y arriba de los de marca pone a 2 hombres de buen pie, prácticamente 2 10 que fueron Cueva y Neira, y arriba un solo delantero que fue Noroña. Por eso Cueva calza perfectamente en ese sistema de Decio, que no juega con un solo 10 armador, sino que juega con 2 hombres con fútbol que se pueden asociar y juntar y hacer funcionar el equipo en la ofensiva, que son resguardados por 2 hombres de marca que están detrás de ellos. Está clarísimo que ese sistema fue creado para Cueva, ya que tiene un resguardo atrás con 2 hombres de marca, tal como lo dijo Decio en entrevistas previas, que lo iba a poner en una posición donde no tenga mucho desgaste y no tenga que marcar mucho. Y además le puso un socio ideal que tiene casi las mismas características que él como Neira. Así llega el primer gol de Cienciano, que fue la mejor jugada de fútbol en la temporada. Y no sé si tuvimos una jugada de tanto fútbol desde hace 2 años. Cueva, Didier, Noroña y Neira se juntaron por ese lado derecho y antes del minuto de juego ya ganaban 1-0, con gran pase de Neira para que Cueva anote el primero. Un golazo por la construcción de la jugada. Ahora, ¿qué de diferente se vio en Cueva de cómo jugaba con Díaz? Bueno, primero, en la actitud del jugador, que es vital, y sobre todo en su dinámica, donde Cueva pasa la pelota y corre al espacio. Ya no se quedaba parado como una estaca, sino que iba para adelante marcando el pase, además que ahora tenía un socio de buen pie como Neira. Esa es la diferencia de como cuando jugaba con Díaz. Pero la idea de Decio puede ser buena, pero los que tienen que hacer funcionar esa idea, tanto en defensa y ofensivamente, son los jugadores. Y allí estuvo el problema mayor de Cienciano en el partido, que fue en la hora del retroceso y a la hora de marcar y recuperar la pelota. En donde los de marca no estuvieron bien, sobre todo Rudy Palomino. En ese primer tiempo fue pasado constantemente por los jugadores de Huancayo, y cuando subía dejaba un hueco enorme, que Torrejón tenía que cubrir,
y eso que no estaba haciendo su mejor partido el capitán. Lo mismo pasaba con el lado izquierdo con Joao Ortiz, que fue de lo más bajo en defensa y en ofensiva. Se le notó la falta de fútbol y que era el primer partido oficial que jugaba en el campeonato. Cavero, como de costumbre en el retroceso, sufría, pero atacando lo hacía de manera aceptable pero no ideal. Donde Galeano fue fundamental por el lado derecho, apagando los incendios dejados por Palomino, y Didier Latorre. Mondarain hacía lo que podía por la izquierda, ya que estaba más expuesto por Ortiz y Cavero. Pero los problemas de Cienciano fue por mérito de Huancayo, que no fue un equipo que esperó atrás, sino que vino a jugar de igual a igual en el Cusco, y después del gol en contra, fue en busca del empate, y ganó esa media cancha, donde, como ya dijimos, Rudy no estaba jugando bien y perdía las divididas. No cortaba las jugadas y Torrejón quedaba muy solo y expuesto. Por los costados éramos una cosa atacando y otra defendiendo. Didier Latorre y Cavero a la hora de defender y en el retroceso sufrían mucho. Enzo Fernández y Sanguinetti hacían mucho daño por los costados, mientras que Salcedo y Edu Villar le ganaban el medio campo a Rudy y a Torrejón desde el minuto 25. A Cimarrón de Jesús tuvo dos claras, una la falló y la otra estaba en posición adelantada. Nuestra mejor defensa era el ataque cuando Cueva, Neira, Latorre y Noroña se juntaban. Pero el Paiche cayó en la imprecisión después del primer gol. Pero si dejamos de atacar y sufrimos en ese primer tiempo, es porque perdimos el medio campo, y Neira y Cueva bajaron para ayudar más en la marca, sobre todo Neira, que tuvo que ayudar mucho a Rudy Palomino y se desgastó. Así terminó el primer tiempo, con un Cienciano sufriendo más de la cuenta, y era uno cuando atacaba pero totalmente otro cuando defendía. Pero entendible, porque era la primera vez que jugaban ese sistema y habían muchos jugadores suplentes que jugaban por primera vez y otros mucho tiempo después de estar sentados en el banco de suplentes, y se notó en la imprecisión y en la falta de fútbol. Decio, al ver que habíamos perdido la media cancha, cambia a Neira para poner a Arias, cosa que me sorprendió, ya que pensaba que iba a cambiar a Rudy Palomino en lugar de Neira. Así Decio sacrificó fútbol por marca. Prácticamente teníamos 3 de marca y a Cueva como único armador. Así recuperamos la media cancha perdida sacrificando fútbol, y Rudy, de lo pésimo que estaba jugando, mejoró mucho y quitó muchas pelotas. Cueva ya estaba cansado a los 60 minutos y estaba impreciso. Y peor aún, ya no tenía un socio como Neira. Pero a los 68 minutos llega el segundo gol, con un balón que intercepta Rudy en el mediocampo, y Didier manda un centro y Cueva, con lo último que le quedaba de físico, solo sin marca, hace el gol de cabeza. Cerraba con broche de oro su mejor partido desde el 2023 que llegó de vuelta al Perú. Con el 2-0, Cienciano controla el partido y Decio manda a algunos titulares a la cancha, como Romagnoli por Cavero, Estrada por Galeano, y saca a Cueva muy cansado a los 71 por Ramúa. Ortiz sale por lesión y entra Ascuez. Prácticamente a los 71 minutos nos quedamos sin fútbol en el medio campo y solo contragolpeamos para cerrar el partido. Allí Volado comete un blooper con la complicidad de Estrada al minuto 82. Por un pase complicado al arquero, este logra despejar, pero uno de Huancayo remata de fuera del área, y Volado hace lo mismo que Cáceda y le rebota la pelota, pero con la diferencia de que Pósito se come enterito el descuento de Huancayo. Parece que Barrios está pidiendo titularidad, ya que con las últimas actuaciones de Volado, siempre te da la sensación que pudo hacer algo más. Ya era un partido controlado, pero a los 85 de un tiro libre de Magallanes, hace un golazo donde la barrera se abre y Volado pudo hacer algo más. Aún así fue un error compartido y en ese momento volvieron los fantasmas de un posible empate, pero a los 86 expulsan a uno de Huancayo, dándonos tranquilidad y que el destino ya estaba escrito, que ese partido lo ganábamos sí o sí. Conclusiones del partido. Cueva fue la figura del partido por los 2 goles.
Así como nos dejó claro que Cueva está para un tiempo completo más no los 90 minutos. Y que si es titular siempre debe jugar con ese sistema de Decio y siempre con un socio como Neira. Se notó clarísimo que Cueva bajó mucho su rendimiento cuando Neira dejó el campo o cuando se dedicó más a marcar que crear fútbol. Siempre va a necesitar de un socio con buen pie. La de plata fue para Enzo Fernández del Huancayo, que hizo sufrir a Cavero y Ortiz. Mención honrosa a Didier Latorre, que jugó los 90 minutos y fue partícipe de los 2 goles de Cienciano, aunque le falta mejorar en la marca. Ahora hablaremos de Cueva. Es un jugador que está mostrando otra actitud con Decio, por lo visto en este partido, pero tampoco te asegura que este rendimiento lo mantendrá todo el apertura que queda. O más bien podría pensar que como su contrato es hasta mitad del año con opción de renovación, recién se ha puesto a jugar en serio para que le renueven. Cosa que no sería novedad, ya que en ningún club ha mostrado una regularidad de una temporada completa y solo ha rendido a medias. Es muy pronto decir que este Cueva ha cambiado y mucho menos pedirlo a la selección. Es un jugador que está en deuda con Cienciano, contando con el año pasado. Es su mejor partido en casi 10 meses en el club. ¿Realmente crees que por un partido que ha sido figura y ha jugado bien, borra todos esos meses sin jugar, con sobrepeso y con días jugando mal en todos los partidos que lo puso a comienzos del 2025, para realmente decir que es un jugador que ha aportado al club y a la institución? No debe jugar 1 o 2 partidos bien y ser figura, sino que debe tener una regularidad en todo un campeonato, y eso todavía está por verse. No es como comienza, sino como termina, señores. Y por si se olvidaron, ha comenzado tarde. A fines de abril está comenzando a jugar bien, cosa que no está bien, para un campeonato que empezó en febrero. Cueva es un jugador que a lo largo de su carrera ha demostrado que no se puede confiar, mucho menos con su vinculación con el mundo de la farándula y el problema público que tiene con su ex esposa. Y que esos problemas familiares y extrafutbolísticos le pueden pasar factura en cualquier momento, aun cuando el jugador esté fuera de escándalos. Así que es una bomba de tiempo que en cualquier momento puede explotar, y pueden hacer que Cueva pierda otra vez la cabeza y no se meta de lleno al fútbol. Hoy dedicó sus goles a sus hijos. Eso es una muestra de un problema serio que tiene, que es que no le dejan ver a sus hijos. Y eso, quieras o no, afecta al jugador. No hay que creer a esas paginuchas y streamers bipolares que ahora se suben al coche con Cueva, y hace una semana pedían la salida de Cueva, y que solo lo hacen por likes y vistas de gente que solo le gusta el morbo, y son hinchas no de un club sino de un jugador de fútbol vinculado a la farándula, y son los llamados cuevistas, que son los mismos que gritaron en el Garcilaso su nombre en el minuto 33 en el 2024 y reventaban las redes sociales, que estuvieron escondidos casi 4 meses este 2025, cuando Cueva no ataba ni desataba. Estaban escondidos en su cueva y ahora salen cuando hace un par de goles, e inflan el pecho y repiten, yo lo dije, hasta incluso lo piden a la selección. Así son esta gente. Piensan que un partido donde fue figura borra casi 8 meses de no aportar absolutamente nada al club en lo deportivo. Así son los cuevistas, señores. Acomodados y vende humo, en donde siempre exageran y llevan las cosas a los extremos. Ni por un partido bueno o 2 de un jugador no se le puede elevar a las nubes. De esa manera le hacen daño al propio jugador, que le hacen creer que es una estrella mundial y se siente con el poder de hacer lo que quiera. Si lo hacía cuando no jugaba bien. Imagínense ahora que fue figura de un partido, ¿otra vez va a tener permisos especiales? Si fuera por los cuevistas, le darían las llaves del club, porque así es su primitiva lógica de los cuevistas. El jugador está en deuda y recién está empezando a pagar una gran deuda a Cienciano, luego de casi 10 meses desde fue contratado por el club.
Los periodistas vendehumo ahora lo nombran y dicen que es el mejor 10 del fútbol peruano. Pero desde enero no hablaron más de un minuto de Cueva en cualquier programa, más bien lo condenaban por sus escándalos. Ahora solo por vender lo mencionan. No hay problema en eso, ya que todos sabemos que lo único que les interesa es vender. Pero esos malos ejemplos los siguen los programas y páginas, disque independientes que se autoproclaman hinchas del Cienciano en las redes sociales. Y de una semana a otra cambian su opinión como un camaleón, y casi sin vergüenza alguna solo para acomodarse y que no tengan dudas que si sale mal al final de la apertura Cueva, estas mismas personas se lavarán las manos y lo criticarán como lo hacían la semana pasada. Así de bipolares son. Si Cueva cumple una apertura con números aceptables, no tengan dudas que este canal lo manifestará y lo reconocerá. Y por el bien del equipo desearíamos que sea así. Pero de deseos no se logra campeonatos ni buenas campañas. De esta manera, por 1 o 2 partidos no podemos sacar conclusiones valederas y con bases sólidas. Además, sostenemos que Cueva fue una mala contratación por parte de la dirigencia y lo mantenemos. Lo sorprendente es que algunas páginas se atreven a decir que por este partido bueno que hizo y fue figura, saben de fútbol y nunca se equivocaron en apoyarlo. Bueno, se pintan de cuerpo entero de que saben más de marketing que de fútbol. Según ellos, por un partido bueno equivale a toda una temporada, y ya está para jugar de titular en la selección. Con su estúpida lógica, entonces por un partido malísimo que juega, el jugador es de lo peor y no sirve para nada, o parece que para ellos solo vale cuando gana. El chiste se cuenta solo, señores. Recuerden que Cueva no ha llegado hace una semana a Cienciano. Hey, si no sabías, Cueva está desde el 2024. ¿Dónde estuvieron esas mismas paginuchas y streamers cuando Cueva jugaba pésimo con Díaz y no un partido sino varios partidos contando desde el 2024? Algunas le pegaban y otras se callaban y se hacían de la vista gorda, y cuando jugaba un poquito bien le pasaban la franela y ahora son CPPs a más no poder. Esperemos al final de la apertura y la temporada. El tiempo, como siempre, dirá quién tenía la razón. Le deseamos todo lo bueno a Cueva, aunque lo dudamos por sus problemas personales y emocionales, y esperemos que nos calle la boca, porque si así sucede el club cienciano tendrá una buena segunda parte del año y luchando por los primeros lugares del campeonato. Termino con una pregunta para ustedes. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos gastado esa plata por Cueva y hubiéramos traído un 10 del extranjero sin lesiones y listo para jugar el 2024? ¿Creen que ese extranjero recién habría sido figura del equipo a fines de abril del 2025? No olvides de suscribirte y dejar tu like. Nos vemos.